Hablábamos al principio y como decía Alfredo, no estuvimos conversando para nada, no estuvimos viendo los temas, ni lo que ellos iban a cantar, ni de lo que yo iba a hablar. Las cadenas se rompen, soy libre. Y algo fundamental, hermano, es tiempo que fluya la justicia de Dios en nuestra vida. Pero para que esto suceda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar cada vez más de Dios, cada vez más de Dios, para que ahí realmente podamos decir que la tierra alegre está. Lo van a decir los otros. Qué alegría que tienen. Mirá cómo está la situación, mirá cómo está el mundo, cómo está la economía. A nosotros nos tiene que interesar la comunión con Dios. Y Él se va a encargar absolutamente de todo. De todo, no deja nada librado al azar. Él tiene todo bien diseñado, bien digitado. El domingo pasado decíamos que hay dos diseños con el cual el ser humano se mueve. Y nosotros tenemos que elegir cuál es ese diseño. Todos los días yo me levanto y tengo que decir, Señor, yo quiero caminar conforme a tu diseño. No quiero el diseño de Satanás, porque ese es el que me oprime, el que me ahoga, el que me quita, el que me saca la alegría, el que roba mi felicidad, el que disuelve a mi familia. ¿Para qué quiero todas esas cosas? Cuando yo puedo decirle todos los días, Padre, en el nombre de Jesús, quiero caminar conforme a tu diseño. Al otro no lo quiero, pero tenemos que estar muy atentos, porque a veces con cosas simples que a nosotros nos parecen que no tienen importancia, las utiliza el enemigo. Siempre está utilizando todo. Y sabes que él aprovecha y bombardea nuestra mente mañana, tarde y noche. Ustedes no se asusten porque yo siempre ando con un montón de papeles. Algún día les voy a predicar con todo lo que traigo escrito. Vamos a hablar con el tesorero que reparta sanguchito en algún momento. Bueno, hermanos, decía que nuestra mente es bombardeada permanentemente. Mañana, tarde y noche, aún en sueño te perturba. Aún en sueño te quiere sacar lo que Dios ya te entregó. Porque como hijo de Dios, como que Cristo vive en vos, tenés la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Cristo la da y nadie más puede dar la paz como Él lo da, dice la palabra. Entonces, tenemos que estar atentos a todas las cosas que nos parecen simples, porque estos ataques vienen a cada uno de nosotros con un propósito bien definido. ¿Y cuál es el propósito definido de los ataques de Satanás? Hay muchos que se enojan porque uno habla de Satanás, porque uno habla, pero es necesario. Es como que yo niegue y desconozca que tengo congestión. No, estoy congestionado, tengo que buscar y hacer un tratamiento. La única manera de salir adelante. Y nosotros la única manera de sacarnos los ataques de Satanás de nuestras vidas es reconociendo que Él existe y que Él está. Y repito, para que no haya confusión, no es más poderoso que Dios, no es más poderoso que Cristo, no es más poderoso que el Espíritu Santo, pero sí tiene más poder que nosotros. Y nos tira cosas. El propósito definido con el cual nos perturba permanentemente el enemigo, ¿sabes para qué? Es para distraernos. Es para que tu fe se apague, para quitarte el gozo, la alegría, la esperanza, para que no puedas disfrutar de la victoria y el deseo y las ganas de servir a Dios. Y Él te va a perturbar permanentemente, pero ¿sabes con qué? Con algo tan simple y que uno dice, y sí, pero es necesario. Y yo te puedo asegurar que si vos le crees a la palabra de Dios, que si le crees a Dios, no es necesario estar
preocupado. Satanás quiere que estés preocupado. Porque tu mente, que es el centro de batalla, está ocupada en otra cosa. No está ocupada en buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios se manifieste. Él no quiere, nunca va a querer, jamás te va a dejar tranquilo, siempre te va a estar molestando. Pero nosotros tenemos armas poderosas, más que suficiente. Hoy le dije, una de ellas, que está en Santiago, dice, someteos pues a Dios. ¿Y qué dice? Y Él huirá de vosotros. No tenés ni que gritar. Cristo era tanto el sometimiento que tenía a su Padre, y Él nos marca los caminos. Jesús nos muestra con su andar que si nosotros caminamos como Él caminó, si nosotros buscamos a pensar como Él pensaba, si nosotros obedecemos como Él obedecía, Él jamás, yo en ningún lado veo en las Escrituras que Él se paró frente a un endemoniado y le decía, y le gritaba, y pasaban horas. Los demonios le decían, ¿qué tienes contra nosotros? Y le decían, déjanos salir, permitirnos que nos vayamos. Y solamente le decían, váyanse, déjenlo libre. Y los demonios salían. ¿Pero por qué huían los demonios delante de Jesús? ¿Por qué le decían, qué tenés con nosotros, Señor? Le decían, porque Él vivía sometido a la voluntad de Dios. Por eso Santiago te lo recuerda. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Y donde nosotros tenemos reflejada una enseñanza preciosa, perfecta, que si nos ajustamos a lo que dice la palabra de Dios, nos va a llevar a cimentar la fe, a creer realmente lo que Dios estableció en su palabra para nuestro beneficio, porque Dios quiere que seamos, portador de toda bendición, porque Él ya lo determinó, ya lo decidió así. Busquen por favor Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 34. Es en el muy conocido Sermón del Monte. Les puedo asegurar que si nosotros obedecemos lo que dicen estos versículos, si creemos y fundamentalmente si lo ponemos en práctica, porque ahí puede estar la falencia nuestra. Ahí puede estar el hecho de que no vemos cumplidas las bendiciones de Dios en nuestras vidas, porque no llevamos a la práctica lo que Dios dice en su palabra. Dice la palabra de Dios, Mateo 6, del 25 al 34. Dice la palabra de Dios, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Y yo creo que nos tenemos que hacer una pregunta siempre acá. Señor, yo valgo más que todo eso porque soy tu hijo, soy una creación tuya. Todo lo hiciste para mí, porque cuando Dios creó el mundo y fue ornamentando el cielo, poniéndole las estrellas, poniendo los árboles, cuando crecieron las aves, lo hizo con un solo propósito, para que el hombre disfrute de todo lo que Él creó. Y mire si seremos importantes. Tenemos que comenzar a creer, hermano, que somos importantes, porque Dios lo hizo todo para mí, todo para mí. A veces parezco loco yo cuando por ahí tengo la oportunidad de ir
a un lugar alto, a una montaña, me paro y le grito, gracias Señor porque hiciste toda esta belleza para mí. Y la disfruto y lo creo. El cielo, la tormenta, las nubes, no te preocupes porque hay viento, no te preocupes porque hace frío. Dios sabe por qué está el frío. No te preocupes porque está lloviendo y hay viento. Dios sabe por qué. Sí tenés que preocuparte en hacerte esta pregunta. ¿No soy yo más importante que todas las cosas? Dios es el que te hace importante. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y nosotros estamos acostumbrados, cuando llegamos a este punto, a decir, pero si yo busco el reino de Dios, pero te olvidas un pequeño detalle, la justicia de Dios. Y ahí es donde tenemos que comenzar a hilar fino nosotros en contra del pecado. Porque Dios no tolera el pecado. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y no es que lo ame porque peca, sino que lo ama porque es su creación, porque es su hijo. Entonces, deja todo establecido de tal manera en su palabra. Y Jesús, que sabía mucho de estas cosas, nos enseña claramente lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús deja esta enseñanza preciosa para que podamos vivir libres de toda preocupación. Pero es que tenemos definitivamente y de una vez por todas que comenzar a escuchar lo que Dios me dice, a creer lo que Dios me está diciendo. Si Él me dice que me va a alimentar, yo tengo que creer que Él me va a alimentar. Yo creo que ya conté este testimonio. Un siervo de Dios estaba con sus hijos, no tenía para comer y le dice a la esposa, mujer, prepara la mesa, pero no tenemos para comer. Usted prepare la mesa, ponga los platos. Antes nos hacían peinar cuando yo tenía pelo para ir a la mesa. Ahora no sé si se usará. Que los chicos se preparen bien, bien peinaditos y nos vamos a la mesa. Y dice, pero no tenemos nada para darle a los chicos. Mujer, ponga la mesa. Cuando, Padre, te doy gracias por los alimentos que vas a proveer. ¿A usted le molesta si le dejo esta fuente de ravioles? Provee el Señor. Y lo recibí directamente al testimonio de la persona que vivió esto. Y yo creo que es cierto, porque a todos nos puede pasar. Cuando yo anduve muy mal económicamente, el Señor mandaba a sus siervos y por una rotura, gracias a Dios que estaba roto el vidrio del portón del garaje, metían una bolsa con alimento del lado de adentro y por un tiempo largo nunca supe quién era. Hasta que después, a los años,
supe quién era. Dios nunca te va a dejar de al lado. Nunca te va a dejar sin eso que vos anhelás en tu corazón. Vos querés lo mejor para tu familia, Dios te lo va a dar. Él cumple promesas, cantado. ¿Sí? Él abre caminos. Y ese camino para la felicidad que te está esperando, Dios lo va a abrir para que puedas disfrutar de eso. Jesús nos deja esta enseñanza para que vivamos sin preocupación, lleno de fe, lleno de esperanza. ¿Sabes en quién? En nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Que tengamos fe, que tengamos esperanza, que creamos en Él, que lleguemos a amarlo a Él. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para caminar nosotros conforme a la voluntad de Dios y haciendo lo que Jesús hacía? Y no me queda otra, hermanos, que enamorarme de Cristo Jesús. Y Cristo va a vivir a tu lado. Cristo va a resplandecer en tu vida. Cuando llegues a decirle, Señor, te amo. Y eso te tiene que salir del corazón, no de la boca. Tenemos que aprender a amar a Cristo Jesús. Y absolutamente todo va a cambiar en nuestras vidas. Hay muchas personas que tienen problemas gravísimos con la preocupación. Y el problema más grave para nosotros es que nos aparta de la presencia de Dios. Vivo preocupado por mi hijo, vivo preocupado por mi nuera, vivo preocupado por el auto, vivo preocupado. Me quita tiempo de estar en la presencia de Dios. Cuando yo sé que Él, si yo lo busco, si yo estoy en su presencia, Él me va a solucionar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque vas a estar buscando el reino de Dios, vas a estar alejado del pecado total y absolutamente, vas a estar dentro de la justicia de Dios, y ahí todo lo demás no dice que te lo van a vender, no dice que tenés que trabajar mucho para conseguir todo lo que te falta, y lo demás vendrá por añadidura. Te va a ser regalado, pero solamente tenés que buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. Así como hay personas que tienen graves problemas con la preocupación, hay personas que también cuando no tienen en qué preocuparse, se preocupan por la situación ajena. Porque están acostumbrados a vivir en eso, están sumergidos en las tinieblas, no ven más allá de sus ojos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que disipe esas tinieblas y yo pueda ver la presencia real de Cristo en mi vida y que se manifieste el Espíritu Santo en mi vida, y entonces no voy a tener que preocuparme, sino más bien me voy a tener que ocupar de todas las cosas, pero dirigido por Cristo Jesús. Señor, voy a hacer tal cosa, te ruego que me bendigas, dame la llenura de tu Espíritu Santo, porque voy a hacer una labor que prácticamente no la entiendo y sé que me cuesta hacerla. Te puedo asegurar que te va a ser fácil, dulce, porque Cristo está en tu vida. Él está donde lo llaman. Nunca, hablando en criollo, entró de prepo en ningún lado. Siempre estaba donde lo llamaban, donde lo necesitaban. Y Él está hoy donde lo llaman, donde lo necesitan. Las personas se preocupan por situaciones ajenas, si a veces no podemos solucionar nuestras propias situaciones. Entonces tenemos que estar siempre, y voy a insistir, llenos de la presencia de Dios, lleno de Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo. Ahí voy a poder darle una mano a todo aquel que lo necesite. Y te puedo asegurar que no tenés sueño, que no tenés cansancio, que no hay enfermedad que te impida, cuando estás en la presencia de Dios, de darle una mano a aquel que lo está necesitando, y le vas a llevar una solución, porque junto con la solución del problema que está teniendo, le vas a llevar la palabra de Dios,
que es la que en definitiva lo va a sacar de toda situación adversa, de toda situación contraria. Es muy fácil de detectar a las personas que viven preocupadas. ¿Sabes por qué? Porque la persona es ansiosa, es intranquila, inquieta, vive angustiada, se apesadumbra, está mortificada, afligida, ensimismada, está abstraída, se queda, se pierde, no tiene la capacidad de pensar, meditabunda, desvelada, cabizbaja. Y todo esto lo lleva al pozo de la depresión, que es muy difícil de salir. ¿Pero por qué le pasa esto? Por las preocupaciones. Porque no tiene en cuenta la persona que las preocupaciones lo alejan totalmente de Dios. Los que están constantemente preocupados jamás van a poder disfrutar de la paz que Cristo consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. Él compró la paz para nosotros. Si yo vivo preocupado por mí, se termina mis preocupaciones, vivo preocupado por todos, yo no voy a poder gozar de la paz que Cristo pagó tan caramente en la cruz del Calvario. Y eso también es desoír la palabra de Dios. Tengo que aprender a confiar en la palabra de Dios. Sacar las preocupaciones de mi vida. Es imposible preocuparse y vivir la paz al mismo tiempo, porque la paz no es algo que se logra con esfuerzo. La paz no es algo que yo la puedo conseguir por mí mismo. La palabra de Dios dice en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Si vivís preocupado, no se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Ese fruto es resultado de morar, de permanecer en Cristo Jesús, de una búsqueda constante, permanente de Cristo Jesús. Más problemas tengo, más lo tengo que buscar a Cristo Jesús. Y ahí le estoy diciendo al diablo, sí, mira, bueno, está bien, vos me traes problemas, yo te voy a traer más problemas a vos, porque voy a los pies de Cristo. Cada situación que vas a enfrentar, ora primero. Si hay un enfermo en tu familia, orá y llévalo al médico. Pedile a Dios que guíe las manos de los médicos, que le dé sabiduría, porque Él estableció la ciencia en la tierra para beneficio nuestro. Es otra bendición de Dios, la ciencia, particularmente la medicina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante cualquier circunstancia, orar. Debemos hacer como está escrito, hermano. No lo busquen, Juan capítulo 15, versículo 4. Jesús, ¿qué nos recomienda? Siempre hay recomendaciones, pero que son lindas, preciosas, fáciles, perfectas. Mirá lo que dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así tampoco vosotros, ¿qué? ¿Qué pasa si yo corto un gajito de la viña, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos nosotros acá? La parra. Si yo corto un gajito de la parra que está con flores y le digo, no, va a quedar mejor en la ventana, lo pongo ahí en un vasito y espero a que crezcan las uvas para sacar la mano y comerla. Se seca porque deja de tener el alimento necesario. ¿Por qué? Porque lo apartaron de ese tronco precioso que tiene la raíz que está alimentando. Cristo
es la raíz nuestra. Él nos da el alimento necesario. Si nosotros nos apartamos de Cristo, vamos a terminar como ese gajo que queda solo en algún lugar. ¿Qué pasa? Se seca. Si te apartás de Cristo, te vas a ir secando poco a poco. Nunca vas a poder dar fruto, nunca vas a poder disfrutar de las bendiciones, nunca vas a poder vivir en paz, nunca vas a poder ser una persona victoriosa. ¿Por qué? Porque apartados de Cristo, nada es posible. ¿Hay preocupación en tu vida? Tenés que tener cuidado, porque algo te está apartando de la vid verdadera. Cada uno de ustedes, hermanos, sabe cuál es la preocupación. Se la tienen que entregar a Dios, porque eso que te está apartando te va a hacer muy mal. ¿Sabes qué te dice el Señor en su palabra? No temáis ni os amedrentéis. Y amedrentar es atemorizar, miedo, temor. No tengas miedo, no tengas temor, no te atemorices por la circunstancia. Por eso dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Él pelea la batalla por vos. Hay un salmo que dice, estad quietos, dejad que yo sea Dios. Déjame a mí. Yo sé cómo hacerlo, te está diciendo Dios. Y tengo la plena certeza y la seguridad que lo voy a hacer bien. Es para tu beneficio. Quédate tranquilo, no te desesperes, porque yo te voy a llenar con mi amor. Yo te voy a dar todo lo que estás necesitando. Pero vuelvo a insistir, tenés que creerle a la palabra de Dios y ponerla por práctica, porque si no, no sirve. Esto es como que te recibís de algo. No sé, vamos a decir, de médico cirujano. Guardás el diploma en algún lugar donde no se vea y te dedicás a la albañilería. No te sirvió de nada estudiar. No te sirvió de nada el título, porque estás en otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que darle toda la prioridad a la palabra de Dios, creerle a la palabra de Dios, porque si no va a ser como ese título que está guardado, que no sirve para nada, que no te abre ninguna puerta, pero en cambio si lo dejas al título, la gente va viendo, te llama porque te necesita y sabe que estás en esa profesión. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo con la palabra de Dios, tenerla siempre presente, dejarla que realmente la palabra sea viva y eficaz. ¿Y sabes cuál es la bonita promesa? Que todo va a pasar. Dice la palabra de Dios en un texto en Mateo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Siempre está vigente, siempre está vigente. Dios es el que te da las armas para que luches y te da argumentos para la victoria. Por eso dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de nosotros. Preocuparse es atormentarse con los mismos pensamientos que te perturban. El hecho de preocuparte, decime si alguna vez le diste solución a algún problema con quedarte ahí triste, pensativo, no querés hablar con nadie porque está preocupado. No se solucionó el problema. Nunca te lleva a ningún lado la preocupación. Sí te lleva a un puerto seguro, a una victoria definitiva, creerle a la palabra de Dios y ocuparte de la situación, pero respaldado con la palabra de Dios. Lo mejor que podemos hacer es desechar toda preocupación de nuestras vidas y echar esa ansiedad
sobre Dios. Y echar, hermano, literalmente es agarrar como que esto me molesta, es una mochila, y tirar, arrojar. Eso es lo que Dios está diciendo. Tira esa carga que tenés encima. No la tengas más porque nada vas a poder hacer. Dámela a mí, que yo tengo la solución. Déjala en mis manos, porque yo soy Jehová tu Dios. Y yo te voy a guardar siempre. Es la promesa de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a echar la ansiedad sobre Dios, porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. Por eso dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Satanás va a usar la preocupación para maltratarte. Lo hace a través de repetir una y otra vez los pensamientos durante todo el día, la tarde y la noche. No te deja descansar, no te deja conciliar el sueño, te priva del descanso. Y Él se asegura así de ocupar tu mente para que no se cumpla el propósito de Dios. El propósito divino es sensacional para nuestras vidas, es grandioso para nuestras vidas, pero el propósito de Satanás es que no tengas comunión con Dios y es que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida, porque a Él no le conviene, porque le vas a quitar almas que están prisioneras. No le conviene en lo absoluto. Por eso es que se levanta mañana, tarde y noche. ¿Y cuál es el centro de batalla? La mente. Te mete pensamientos. Y uno comienza a dar vuelta y vuelta y vuelta y no le encuentra la salida y no encuentra la solución. Y la salida y la solución está en la palabra de Dios. Cuando venga un ataque de preocupación a tu vida, poné en ejercicio una fuerza poderosísima que Dios puso a tu alcance. La fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad la puso Dios. ¿Para qué? Para que rechaces aquello y te quedes con lo que Él te está dando. Entonces, armas tenemos para poder luchar contra todos los ataques del enemigo. Después usted lea detenidamente en su casa Mateo capítulo 6, que ya lo hemos leído, y usted va a aprender a caminar por una vida sin preocupación. Dios diseñó nuestra vida para que disfrutemos plenamente, para que disfrutemos absolutamente. Por eso, la palabra de Dios dice en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahí podríamos decir, si queremos, resumimos todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Satanás es un ladrón, pero que no te va a robar. A ver, marquemos la diferencia entre robo y hurto. Satanás no va a entrar tampoco por la fuerza en tu vida, pero sí va a entrar cuando le dejes las puertas abiertas. Nosotros nos vamos, dejamos las puertas abiertas, venimos y no podemos denunciar que hubo un robo porque se llevaron todas las cosas. Hubo un hurto, porque nosotros, de una manera o de otra, legalizamos la entrada de la persona que vino a robar. Y con el pensamiento, las palabras, las actitudes, legalizás la entrada de Satanás a tu vida. Pero tenés la contraparte que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahora, en este tiempo. Pero ¿cuál es el secreto? Tener una búsqueda permanente de Cristo Jesús. Aprender a amar a Jesús. Pero ¿cómo lo voy a amar a Jesús? Primero, te deslumbra todo lo que escuchás de Él.
te atrapa un poco. Pero te tenés que acercar a Él que te está atrapando con lo que escuchaste para que comences a conocerlo. Y una vez que lo conoces, lo aprendés a amar. Mire qué cosa simple y sencilla, es como el noviazgo. ¡Ah, qué lomo que tiene Jorgito! La chica, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Cómo se llama? Hay inquietud. Empieza a preguntar, pero ¿qué tal es? ¿Es buena persona? Viene el otro, preséntamelo. Se lo presentan, se conocen, se enamoran y vamos a hacer, colorín colorado, este cuento ha terminado, pero con un final feliz. Se casan y viven juntos por muchos años. ¿Pero por qué? Porque se sintió atraída, porque buscó, averiguó, supo quién era, conoció cada vez más de la persona y después llegó a enamorarse. Con Cristo Jesús es exactamente igual, para que no nos olvidemos. Entonces, dejémonos atrapar por el Señor. Empecemos a ver, a leer en la palabra todos los milagros, las cosas que hacía, cómo servía, qué hacía cuando andaba aquí en la tierra, cuál era su manera de pensar. Ahí lo vamos conociendo y nos vamos a enamorar de Cristo Jesús. Los versículos de Mateo que hemos leído nos enseñan que por nada debemos estar preocupados. Si nosotros no nos preocupamos, vamos a conseguir beneficios. Pero si nos preocupamos, podemos perder la vida que Dios estableció para cada uno de nosotros. Recuerden que decía en uno de los versículos, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ah, yo soy dueño. Bueno, hacete crecer el pelo. A ver si dentro de un rato vos sos dueño de lo tuyo. Bueno, sacate 7 kilos de encima. No tenemos dueño, no somos dueños de nada. El único dueño, el único absoluto es nuestro Señor. Por más que yo me preocupe, no voy a poder añadirme la estatura. Por más que yo me preocupe, no voy a poder traer a mi vida todo lo que yo estoy queriendo. Por eso dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No estemos ansiosos. ¿Y para qué? Si el ejemplo lo da. Dice que la hierba que vive en el campo, unas flores, usted habrá visto por ahí muchas veces en el campo, qué hermosa la flor, mira los colores que tiene. Nos pasó a nosotros en Catamarca, encontramos flores que no habíamos visto nunca. Y a los 3 días fuimos y estaba seca. Dios se encargó de vestirla, de darle la hermosura que necesitaba. ¿Para qué? Para mostrárnosla a nosotros. Va a venir mi hijo, quiero que estés linda. Todo lo que hay en el universo es para vos, hermano, hermana. Empezá a disfrutar. No esperes a que venga lo que estás anhelando. Disfrutá lo que tenés y eso te va a llenar de gozo y de alegría en tu vida. Vas a amar profundamente a Cristo. Vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios nos amonesta que no nos preocupemos, ni que estemos ansiosos. No olvidemos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo andás? Y ahí ando medio jodido, tironeando. No puedo salir de esta gripe, viene la gripe, se me va la gripe, viene la tos, ya no sé qué hacer, pero siempre me van las cosas mal. Estás poniendo sellos sobre tu vida. Estás declarando cosas que no tienen que existir en tu vida. No, yo no voy a ir por ahí porque seguro que me van a terminar asaltando. ¿Por qué te van a asaltar? Siempre el pensamiento negativo. Tenemos que comenzar a creer que tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos alimenta, que nos provee total y absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todo lo que estás declarando, lo que estás diciendo, contrario a la bendición, a lo lindo de Dios,
a lo hermoso que el Señor tiene para nuestra vida, todo lo que estás diciendo lo tenés en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tenés una espina metida en el pie, ¿qué es lo que tenés que hacer? Parar, sacarte la espina, te va a seguir molestando un poco, pero no te va a doler más. Si sabés que hay cosas en tu corazón, porque la estás declarando permanentemente, sacala de tu vida, hermano, hermana. Sacala. Y yo no puedo porque no sé qué hacer, porque la depresión la podés echar en el nombre de Jesús. Y sí, pero no se va. Agarrá un texto bíblico y ponete contento con lo que estás leyendo de la palabra de Dios. Y se va a comenzar a ir la depresión. ¿Amén? Ya vamos terminando. Juliacito dice, siempre dicen los pastores, ya vamos terminando y siguen hablando. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esto quiere decir lanzar, tirar nuestros problemas a Dios. Y estoy plenamente seguro de que Él lo va a recibir. Y fundamentalmente, Él sabe qué hacer. Usemos la palabra de Dios para romper toda estructura del diablo. Usemos las enseñanzas. La Biblia es una enseñanza preciosa, permanente. Hermanos, todas las estructuras que el diablo puso en tu mente pueden ser destruidas a través de la palabra de Dios. No le des lugar, no lo dejes que te llene la cabeza, como esa vecina que te encontrás y te dice, ¿viste la vecina? Bla, 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 bla. Y vos empezás a tenerle idea. Y no tiene que ser así. Ni con la vecina ni con el diablo te dejes llenar la cabeza. Sos un hijo, una hija de Dios. Y solamente su palabra tiene que estar en tu mente y en tus pensamientos. Si te vienen las preocupaciones, soltá a viva voz la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, valga la redundancia, dice la palabra de Dios que su palabra es espada de doble filo. Soltás la palabra en contra de toda preocupación que puedas llegar a tener. Aferrate a lo que Dios dice en su palabra y poné toda tu esperanza en Dios. Y esto te lo dejo como regalo. Dice el Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien. ¿Y sabes una cosa? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Pero ¿cuál es el requisito? Confiad en Jehová. Creele a la palabra de Dios. Enamorate de Cristo. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Y no hay más tiempo porque si no le contaría testimonios que estamos viviendo con Delphi, con Graciela, atendiendo a distintas personas que van siendo liberadas de la cautividad que tienen. Cambian su manera de pensar. Y ahí está el problema. No te olvides que el centro de batalla favorito del enemigo es tu mente. Amén.